buenas noches Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Leo. Javier Tello, Leo. muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a empezar debatiendo el tema de la corrupción. Desde luego, pues el gran caso es ahora el de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y de la SEDATU. Y quiero decirle que estuve yo haciendo una investigación y creo que el último secretario de Estado en ser encarcelado fue durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. No. ¿No? No. A ver. Pesqueira con No, Salinas. es que Pesqueira no fue encarcelado. No. Y eso, por cierto, me lo corrigió Javier de un tuit que yo mandé. Pesqueira era embajador en la FAO cuando dio una entrevista muy crítica de Salinas, ya en el sexenio de Salinas, y fue investigado por la Contraloría después de esa entrevista. Pero nunca lo encarcelaron. Y fue inhabilitado. Y el que sí es Méndez Locurro. Pero Méndez Locurro fue con Luis Echeverría. Fue con López, secretario por con eso, Echeverría, Portillo. pero Con López Portillo es el que lo metió. Y Félix Barra, también con López Portillo, Sí. exsecretario de Reforma Agraria. Reforma Agraria. Y mira, yo creo Echeverría, exacto, que Díaz Serrano, en el sentido estricto, ¿no?, del gabinete, pero era muchísimo más poderoso que Sí. el 90% de los secretarios de Estado de López Portillo, Bueno. y eso fue con De la Madrid. Entonces, Bueno, pero en cualquier caso, Perfecto, ok. tomemos en cuenta el caso de Jorge Díaz Serrano como el último Eso sí. gran político de gabinete ampliado, digamos, Eso sí. que estuvo en la cárcel. De acuerdo. Bueno, eso sucedió en 1982, 83, si no me Exacto. recuerdo. Sí, sí. O sea, han pasado muchísimos años sin que un secretario de Estado pisara la cárcel, y eso no quiere decir que no pisaban porque se acabó la corrupción, ¿no? Hoy tenemos esa imagen, Héctor, de una secretaria de Estado ingresada en un penal. Creo que en sí solo la imagen vale la pena analizarla, ¿no? O sea, en este gobierno parecería que las cosas sí están cambiando. Vamos a ver. ¿No te gustó mi provocación? Vamos a David? ver. Vamos a ver, porque aquí estuvimos más o menos en la misma conversación diciendo que Emilio Lozoya estaba ya a punto de caer y no apostamos, pero cruzamos. Es decir, son procesos Sí. judiciales que en las condiciones de la justicia mexicana son básicamente impredecibles. Ahora, a mí me interesa mucho subrayar en este caso una cosa que no tiene que ver con este gobierno, sino que tiene que ver con cosas que este gobierno critica. La investigación de la estafa maestra viene del trabajo impecable de una institución que es la Auditoría Superior de la Correcto. Federación, que hizo el registro de todos los desvíos y las irregularidades. Ahí estaban puestas en la página de la auditoría todos estos asuntos que son difíciles de leer y de entender. Y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se dio a la tarea. Junto con Animal Político. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se dio a la tarea de leer Ok. y de entender Sí, y sí, de sí. ordenar estas cosas. Animal Político empezó una investigación periodística rastreando estas cosas con algunos indicios que había. Rastreando Con- que habían hecho el dinero con las universidades públicas, ¿no? El dinero, sí. Y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad finalmente cuadró completo El esquema. toda la red y todo el esquema. Y luego Salvador Camarena por Mexicanos y Animal Político le dieron la difusión completa a la investigación terminada. Es decir, Correcto. esto vino de la prensa fifí y de las organizaciones conservadoras. Sí. Mexicanos no solo hizo eso, sino hizo las denuncias penales correspondientes. Una de esas denuncias es la que está utilizando la Fiscalía. Solo para poner el tema de Muy si bien sirven puesto, o no claro. sirven. los Claro, medios. claro. Pues una presión de acuerdo. Ahora, antes, la prensa fifí no era caracterizada como prensa fifí, ni era atacado Mexicanos contra la corrupción, pero no pasó nada. Ahora, critica el presidente a la prensa fifí y De critica acuerdo. a ONGs
pero está procediendo. Entonces, si lo único yo que digo- tuviera que escoger entre esos dos mundos, hombre, hay un tercero mejor, donde no se critica la prensa, De acuerdo. no se critican las ONGs y sí proceden estas cosas. De acuerdo. Me queda De claro acuerdo. que hay un tercer mundo mejor. Es que solo para poner el acento bien que lo en pone, que sí, claro. este discurso del gobierno contra estas instancias es un discurso que no se sostiene en el caso de la estafa maestra. Porque toda la sustancia que tiene en la mano el Estado en este momento, ya lo tenía, en efecto, viene de esas investigaciones, porque el Estado anterior no hizo esas investigaciones. Las hizo la sociedad civil y una institución clave Entre del comillas, Estado, autónoma. que es la auditoría. Pero falta una pieza de la estafa maestra, muy importante. O sea, a ver, lo que pasó es que las secretarías le adjudicaban de manera directa a las universidades públicas contratos. No solo secretarías, Pemex, También Obra, Pemex, fueron 11 dependencias, 11 dependencias. Se iba a las universidades públicas. Las universidades públicas, que es lo que encontró Mexicanos más a nivel político, contrató en muchos casos a las empresas fantasmas a las que canalizó el dinero. Lo que nos falta, la pieza importante de aquí es qué pasó con ese dinero, Naturalmente. ¿no? A ver, Naturalmente. Sí. A ver, primero yo sí me congratulo y felicito al gobierno por haber abandonado la postura original que tuvo durante la campaña, en el periodo de transición y los primeros 8 meses de gobierno, de no ir contra los del sexenio anterior. López Obrador lo dijo 100 veces. Y obviamente ha habido una corrección en ese sentido, por lo menos en 2 casos, Lozoya y Rosario Robles. Ancira y Collado, en los hechos pertenecen también a la misma decisión, pero finalmente son privados, no son funcionarios. En algunos casos se parecen, pero no son. Estos 2 sí son y el gobierno va contra ellos. Entonces, en ese sentido me parece una decisión muy correcta, aplaudible y que ojalá siga su curso en ambos casos, Lozoya y claro. Rosario. Y Ahora, una pregunta que eventualmente tendremos que hacer es por qué cambió el gobierno su postura. yo creo que es por el desastre económico, pero esa es mi opinión, no es una cosa de convicción de ellos, creo yo. Pero bueno, otros pueden tener O sea, darle otra... circo, a falta de pan, Yo hay que dar no circo. tengo esa impresión. Ok. Y creo que muchos lo habíamos escrito a propósito de los famosos 3 sobres, etcétera. O sea, no hay nada muy nuevo en este asunto. Ese es el segundo punto que quisiera subrayar. Más allá de si hubo secretarios de Estado en la cárcel o no, por lo menos desde López Portillo y a su manera Echeverría, pero sobre todo López Portillo, cada gobierno, salvo Fox y Calderón, han tenido sus chivos expiatorios, Sí, sí. a los cuales han encarcelado y echándole la culpa de todos los males posibles e imaginables para desviar la atención o para lograr un objetivo político determinado. Peña tuvo, obviamente, el Bester Gordillo, Calderón, insisto, y Fox no tuvieron, Cedillo tuvo a Raúl Salinas, Sí, como no. Carlos Salinas tuvo a varios, A la Quina. empezando por la Quina, desde luego, y a Legorreta y a varios más, y así sucesivamente. Entonces, la mula no nació ariscas y mucha gente tiene, digamos, ciertas suspicacias, sospechosismo de que Rosario Robles es el chivo expiatorio de López Obrador, es porque todos los gobiernos han tenido de esos y porque además López Obrador se refirió a gente como ella como chivo expiatorio, él mismo. Sí. No es un invento de nadie. Y el último punto sobre el cual sí quisiera volver es de nuevo, porque lo hablamos a propósito del Bester, el día que la detuvieron en esta Correcto, en mesa esta prácticamente, de que el procedimiento no es indiferente. Claro. Y luego se enreda Sí. y termina un procedimiento viciado de origen Claro. en una injusticia. Pero eso ahorita lo Nada volvemos más como sobre pieza eso. de información importante aquí a decir de si Rosario Robles puede ser chivo expiatorio o no, la investigación de la estafa maestra demuestra que fueron 11 dependencias del gobierno federal la que utilizaron Leo. 11. Pero ¿quién dice? ¿Quién ha dicho Y que Rosario Robles es un Sí, chico sí, sí, expiatorio? fue el Es presidente. Es el presidente. No, bueno, López por eso, Obrador. pero Oye, y también cuatro- estuvo Pemex, y estuvo cuatro- Banobras, y estuvo... 4 secretarios de Sedesol. Ella y 3 más.
Bueno, se supone Ahorita que ya hablamos de después eso. de Cesol ya no, pero estaba metido en la SEP, De eso Comunicaciones y hablamos. Transportes. Ahorita en fin. volvemos sobre Javier, eso. Totalmente. Yo, la única precisión que haría sobre tu precisión es que en el momento de la estafa maestra, Sí. cuando salió lo de la auditoría, cuando salió lo de Mexicanos contra la Corrupción, se enfatizó el rol, sobre todo, de la Sedesol y de Rosario Robles. Los montos sí son significativamente... pero el monto mayor es Pemex. Por eso es Pemex y sí, Sedesol. Sí. Y el tercero es un muy distante tercero. Sí, que es Banobras Ahora, ya. ¿quién estaba en Pemex? Lozoya. Lozoya. Será interesante si ver también involucran a Lozoya. ¿Quién estaba en Banobras? Banobras Alfredo del Alfredo Mazo. del Mazo, que es el tercero. Y es un monto, si bien es un distante tercer lugar, es un tercer lugar que sí se separa Pero ya son, significativamente del cuarto. pero son varios Son alrededor millones. de 500 mil. Bueno, son varios millones de pesos. 500 millones. No, Perdón, 500 millones. 500 millones, perdón, Bueno, 500 millones. Ya quisiera cualquiera para... No son, No es dinero no, de pero caja, es- ¿no? es- Claro buen que no. punto. Sí. Claro que no. Es Pero, muy- pero otra vez, o sea, los reflectores se pusieron sobre Rosario Robles en su momento. No es que este gobierno los ha puesto Sí. sobre Rosario Robles. Habrá que ver qué más pasa. Y esa es una de las dudas que tenemos. Y en efecto, las interpretaciones que uno escucha de esto son de todo tipo. Sí. Que si es un chivo expiatorio y viene tanto de gente en contra de la 4T como dentro de la 4T del propio López Obrador, que si se trata de un tema de venganza, ¿no? Dolores Padierna, etcétera, etcétera, que si trata de un tema de distracción ante las complicaciones económicas, que si es el fin del pacto, no es el fin del pacto, si hubo un pacto, no hubo un pacto, qué tipo de pacto. Habla del pacto, o sea, porque hay mucha gente que no sabe qué es el pacto. Bueno, un pacto de impunidad entre Sí. López Obrador y Peña Nieto. Correcto. Que si se trata de un caso paradigmático de corrupción relacionada a la mafia del poder y por eso le están entrando al tema, si es clara evidencia de la irrelevancia de la voluntad política, no cambia nada, lo único que cambia es el presidente y su voluntad política. Sí. Si lo que estamos viendo es una fiscalía realmente autónoma, que decidió ir tras Rosario y el presidente no se está metiendo. Este hombre le informa y dice, pues ok, ya me platicarás qué pasa. En fin, uno escucha todas estas interpretaciones y yo creo que todas son interesantes. Y a esta altura del partido, creo que es muy difícil de manera contundente decir, esta es la correcta. Ahora, sí hay un gran beneficiario de todo esto, yo creo, y se llama Andrés Manuel López Obrador. Porque la imagen de tener a Rosario Robles en la cárcel es una imagen pues que va muy bien con su discurso de que las cosas están cambiando en este país. Quiérase o no haya dicho lo que haya dicho, sí es una imagen muy poderosa. Sí, claro, sin duda. ¿No? Sin duda, sin duda. Quitaba el muy. Le quitaba el muy. Bueno, es una imagen poderosa. Déjalo. Ok. Sí, poderoso. Quiero añadir a la muy buena lista de, digamos, de trofeos que cada gobierno ha tenido en su momento, el hecho de que todos esos trofeos coinciden en una cosa. Ninguno fue impecable jurídicamente. Todos fueron ostensiblemente en un momento o en otro construidos mal, fabricados, mediante el abuso de poder de la autoridad, mediante el forzamiento del inculpado, mediante el albazo. Ninguno fue un proceso cabal, sustanciado, impecable. Este tampoco. El de Rosario Robles Ya empezó muy mal, porque no digo que no haya un espacio a sostener la legalidad de la decisión del juez, pero las condiciones en que se da eso son pues perfectas para el sospechosismo mexicano. Totalmente. Es decir, un juez que es el sobrino agradecido, como quedó en su dedicatoria de tesis, de Dolores Padierna, se pronuncia en contra de Rosario Robles, no solo en la sentencia, sino durante la discusión, haciéndole imputaciones políticas y luego toma un detallito formal de que puede escaparse y la mete a prisión preventiva por un delito que técnicamente pero ¿quién es no la merita. ¿Quién es Dolores Padierna? Dolores Padierna es la esposa de René Bejarano, que es el que aparece en los videos recogiendo dinero de Carlos Ahumada y que
va a la cárcel por eso, Bajo Rosario Robles. bajo Rosario Robles como jefa del PRD. Era presidenta del PRD. presidenta del PRD, siendo Rosario Robles la amante de Carlos Ahumada, y el canal para que Carlos Ahumada le diera dinero para las campañas al PRD a cambio de que el gobierno de la ciudad le diera a él obras. Sí. Muy bonito. Sí. Es un cuadro perfecto. Muy bien. Igual que el de la estafa maestra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este asunto empieza mal, porque ponen a un tipo que tiene un obvio conflicto de interés. Obvio. Es más, una pasión ostensible en contra de la persona a la que va a juzgar. Primero. Segundo, para ir a lo que dice Javier y lo que escribes tú hoy. Este es un proceso, pero si el delito va a ser, el delito por el que van a hacer traer a la justicia a un funcionario público es Ejercicio indebido del servicio. o sea, Omisión. omisión. Se llama ejercicio Entonces, indebido del servicio. aquí Sí, faltan pero en 10. castellano se llama omisión. Sí, sí, sí. En español. Aquí faltan 10 funcionarios. Bueno, muchos más. Bueno, No, más. pero 10 cabezas Sí. de dependencias públicas Sí, y 16 universidades sí. que tienen que ser en fin, son 10 entidades que son Banobras, el Instituto de Educación para Adultos, son 10 que hacen exactamente lo mismo, por montos distintos, pero hacen exactamente lo mismo. Y 11 o 16 o 18 universidades que recogen ese dinero. Entonces, si tú piensas que cada secretario o cada jefe de dependencia necesita por lo menos la complicidad de su oficial mayor, de su jurídico y de quién sabe quién y de quién firma, pues entonces por cada dependencia hay 3 o 4 que deben ser llamados a cuentas también por uso indebido del Servicio público. Del servicio público. Vamos a ver, porque si esto es así, este gobierno que estaría dispuesto, ese sí, a ejercer, pues tiene en sus manos una redada judicial como de 80 o 90 personas. Ahora, y yo agrego a eso, aquí había un esquema muy claro, un modus operandi del gobierno. Porque Sí. si hay 11 dependencias que están haciendo eso, la pregunta es, el jefe de ese gobierno, ¿cuál responsabilidad tenía? ¿Por omisión? ¿La misma? Bueno, o sea, Pero, ¿El a ver, presidente Peña Nieto por omisión? Es el responsable Pero mayor. La cadena. o por omisión A ver, o comisión, no hay. no sé, ¿no? A ver, Pero- dos cosas. Primero, Javier, sí, de acuerdo en que puede ser una fiscalía autónoma. Hay por el momento, ya hay un pequeño problema, que es que esa fiscalía, en principio, le solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que le pidiera al Ministerio del Exterior argentino la detención provisional para fines de extradición de Carlos Ahumada. Y yo no puedo creer que el secretario de Relaciones Exteriores, que no es autónomo, haya procedido sin pedirle su opinión o permiso al presidente de la República. No lo puedo creer. Y no se solicita de oficio, ¿eh? Es una decisión de relaciones que Claro. puedes pelear. En muchos casos la vas a perder y la mayoría de los casos no la peleas. Pero tratándose de un caso así, pues pides permiso, o si no, pues eres de una gran imprudencia. Tan imprudente habría sido Ebrard y o López Obrador, que hicieron un oso monumental, que el juez argentino ya dijo que era un caso absurdo. Y gracias a los reportajes de Ciro Gómez Leiva, pues ya sabemos que ya lo soltaron, que está tranquilamente en su casa, Pero hay una y que nueva- fue un absurdo monumental. Hay una nueva pieza de información que hoy le dio Carlos Ahumada a Ciro Gómez Leiva en la mañana en Radio Fórmula, que es, al parecer hay una orden de aprehensión en contra de la esposa de Carlos Ahumada, girada por el juez Felipe de Jesús Eso sí. Padierna. Padierna. Aquí Bueno, ¿Ella está en México o estaba ella en creo que México está en estos México, sí, momentos? en Sí. eso. O sea, otra Ella vez sí. vuelve a aparecer el juez sobrino de El juez de carnal. Padierna. El juez carnal. El juez carnal. El juez Ándale, carnal. ese es el juez Y ahí carnal. dice uno, ¿Carnal de bueno, quién? perdón, Es lo que no queda tan claro. pero ahí Bueno, sí, empecemos con Bejarano, es carnal político. ahí sí, con todo respeto para el jefe de la Judicatura Federal, quien es nuestro amigo, el ministro presidente Arturo Saldívar, dice, oye,
Pues yo no sé si están echando bien la bolita en el sorteo, pero está muy raro Yo que creo que a este juez le caen los hace muy casos bien el de... gobierno en manipular esos sorteos. ¿Tú sí crees? Claro que de eso se trata, hombre, por supuesto. El que no lo hizo por menso fue Fox y el general Macedo, que no manipularon el sorteo cuando el desafuero de López Obrador. Pero entonces- Si lo hubieran hecho bien, otro gallo hubiera cantado en este país. Pero eso es aparte. La omisión. Espero que estés diciendo Bueno. de manera cínica, ¿eh? Cínica siempre. Siempre. A ver, en la omisión nada más. La omisión es horizontal, pero también, o si se quiere, es vertical. Vertical, claro. Y es Sí. pues, en la línea diagonal, en Claro. el sentido de que hay que recordar que fueron 4 secretarios de Sedesol en el sexenio de Peña. Es decir, fueron 3 que sucedieron a Rosario Robles que nunca se dieron cuenta de nada de esto. No supieron nada. Pues eso, en el mismo castellano de... Pero ¿cuál que es se- la responsabilidad? Tú recibiste, por ejemplo, una oficina, la Sí. Secretaría de Relaciones Pues sí. Exteriores, no me acuerdo de quién la recibiste. De Rosario Green. De Rosario Green. Sí, y tuve un problema serio con el oficial mayor ¿Ah, al sí? grado que estaba a punto de no firmar la recepción. O Y sea, me sí pone- revisaron los- Claro que, bueno, pues sí, porque si no... No, bueno. Entonces, ay, si pero- tú ya estabas ahí... A ver, pero, perdón, bueno, a mí me tocó recibir y entregar la Secretaría General del CIDE y son, no sé, 25 carpetas que te traen enormes. No puedes revisar todo. No, yo no personalmente, pero tenía todo un equipo de gente desde antes. A mí me habían nombrado un mes antes, y entonces desde ese mes antes. lo revisaste mi con oficial lupa. mayor y todo. Sí, pues porque tú estás firmando. No, claro. Si tú firmas algo mal, Sí. te dicen, se robaron tanto, vendieron visas en la Embajada Sí, de sí, sí, México, claro, te en haces tú responsable. Haití, y hay tal y tal denuncia, y esto y el otro, o falta tanto porque compraron lápices y luego resultó que no había lápices. Si tú firmas eso que Ya te haces recibes, responsable. ya te haces cómplice o Entonces, lo que tú estás diciendo es MIT se hizo responsable al haber recibido. Igual, por eso tiene razón el juez Carnal en querer ver el acta de entrega-recepción. Pues sí, Pero no solo MID, no quiero personalizarlo. Luego Miranda. Y luego el cuarto, que Sí, ya ni- nadie sabe ni cómo se llama, pero sé que hubo un cuarto. Sí hubo un ¿Tú sabes cómo se llama? No. Nadie sabe. ¿Tendrá nombre? No me O a acuerdo. lo mejor es también un buen fantasma. Pero, en fin, Mexiquense, creo. pero fueron, pues sí. No. Bueno, Javier, pero- un último comentario antes de irnos a la pausa. Si algo me queda claro hoy en día es que estos casos, la gran lección del caso de Ayotzinapa es que ya nadie controla nada. De esto traten, sea venganza, chivo expiatorio, un intento de verdadera autonomía, voluntad, lo que sea, ¿sí? Ya las consecuencias no intencionadas va a haber. No, ya estamos sacando una larga lista de otros posibles personas que podrían ser llamados a la justicia. En fin, espero que también se den cuenta de eso. Es decir, apenas ya abres uno de estos casos, bueno, empezando con Lozoya y Rosario Robles, la tentación de hablar, de contar su historia o su versión de la historia Duarte, ¿no? es enorme. Javier Es Duarte hoy en enorme. Reforma dice que está dispuesto a confesar el dinero que canalizó a la campaña de Enrique Peña Nieto. Es Lo decir, dice hoy Reforma, ¿eh? La diferencia con los otros, la larga lista de otros casos, es que primero es otro México, pero totalmente, políticamente, Eso en sí. cuanto a noticias, etc. Pero también yo diría que antes no había ningún interés por hacer las cosas bien. No solamente tal vez no había la capacidad, pero no era necesario. Ahora sí es necesario. Y antes lo controlabas casi todo. Ahora controlas yo creo que muy poco. Entonces, yo creo que estamos... Pero ¿cuál es tu conclusión con eso? No, yo creo que está todo por verse. Igual claro. no acabamos viendo nada, ¿eh? Pero yo creo igual que- acabamos viendo un chorro. Exacto. Es muy exacto. difícil hoy llegar a una conclusión contundente de qué significa esto. Bueno, vamos a una breve pausa. Seguimos analizando el caso de contra la secretaria Rosario Robles, exsecretaria, el tema de la estafa maestra, Lozoya, en fin, y todo lo que tiene que ver con el combate a la corrupción en un momento.
Bueno, Javier, sin lugar a dudas, pues una de las razones por las que ganó Andrés Manuel López Obrador la elección y de manera contundente fue por el tema de la corrupción, la gente indignada por la corrupción. Al principio él dijo que iba a haber un punto final, que la honestidad empezaba el 1 de diciembre, pero estamos viendo estos casos. Y yo quisiera pues, preguntarles, comenzando contigo, Javier, o sea, es difícil prever qué es lo que va a pasar con Robles, con Lozoya, etcétera, pero ¿cómo va en este sentido el caso del combate a la corrupción como uno de los principales temas de este gobierno? Para mí sigue siendo un misterio la estrategia de combate a la corrupción de López Obrador. Me queda claro su visión, su entendimiento del problema. Eso más o menos me queda claro. A ver, ¿cuál es? Desde mi punto de vista es un entendimiento moral. Es decir, hemos tenido varias hipótesis. Es un problema cultural, Peña Nieto. Es un problema de instituciones, ¿no? Los que estaban detrás del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un problema de leyes, mano dura. Es un problema de capacidad. Y no necesariamente se excluyen todas. La postura principal, yo diría, de López Obrador es que es un problema de voluntad política con una importante dimensión política. Es decir, las instituciones, las leyes, las capacidades más o menos son suficientes. Lo que faltaba era voluntad política. El problema de ejercer esa voluntad política es que te metes en serios problemas políticos que te podrían generar retos de gobernabilidad. Por eso la decisión de no entrarle de inmediato, de lleno y con todo al problema. Nos va a quitar mucha energía, lo decía el presidente. Exacto. Eso no significa que no... Él sabe, yo creo, que tiene que entrarle al tema, tarde o temprano, de alguna manera. Lo que a mí no me acaba de quedar claro es exactamente cómo lo piensa hacer. Creo que tiene tanta credibilidad en el tema que no necesita revelar su estrategia. Sí necesitaba presentar un proyecto económico, porque ahí le faltaba credibilidad, sobre todo frente a los inversionistas. En fin, en varios temas sí necesitaba él presentar su gabinete durante la campaña, pero en este tema tiene tanta credibilidad, la gente le cree en cuanto a combate a la corrupción, que ¿para qué explicar qué vas a hacer? Lo mantienes como un as bajo la manga y vas administrando el tema a lo largo de tu sexenio en función de lo que vaya ocurriendo a lo largo de tu sexenio. Pero yo creo que sí le queda claro que en 6 años tiene que haber resultados suficientes en este tema. Jorge, ¿cómo? Mira, yo creo que hay un tema de credibilidad. Las encuestas muestran que él mantiene en lo personal una gran popularidad. Su credibilidad tema por tema ya es relativamente bajo. En algunos casos incluso es negativo y la corrupción no es su mejor tema. No recuerdo ahorita el dato del Financiero de tú lo sacaste hace una semana o 2 semanas, pero no le va especialmente bien en cuanto a credibilidad sobre el tema, no en lo personal, en abstracto. Bueno, nada más una presión. Una cosa es cómo vamos en corrupción y otra cosa es, ¿crees que el presidente es honesto? No, la pregunta era, ¿le cree usted a López Obrador en su política sobre la corrupción, contra la pobreza, contra la violencia, contra no sé qué otra cosa? Eran 5 o 6. Y no le iba especialmente bien en ninguna, y en corrupción no le iba especialmente bien en particular. Okay. Pero bueno, tiene credibilidad personal en general. Era lo que yo me refería. Ahora, yo creo que aquí hay un elemento que vamos a ver con lo de Rosario Robles y lo de Lozoya. Y por eso digo que cuando decías muy poderosa la imagen, no sé, a Peña lo de Elba le duró 2 semanas. Sí. Y el otro día platicábamos con alguien que es la 4ª o 5ª persona en situación de saber, que a mí me ha dicho, que he escuchado, de que la reforma educativa de Peña hubiera salido mucho mejor con Elba que con Elba en el bote. Partiendo de que lo último que hubo ahí fue justicia, independientemente de si Elba por otros motivos podía haber sido encarcelada, etcétera. Cosa que es muy posible, pero esos otros también motivos la encarcelaron mal, no otra vez hablando de lo que dice. A eso voy en el caso, por ejemplo, de esto. Una vez que la metes al bote a Rosario Robles de esta manera, con una prisión preventiva, oficiosa, discutible en el mejor de los casos. Un abuso del juez. Pues a ver si no estás entrando en un tema de violación del debido proceso que va a invalidar después lo que suceda.
Yo no soy abogado, pero sé que el tema del vicio de origen Claro. de un proceso, pues sí es muy grave. Depende del juez, ¿no? Tú estás diciendo, a lo mejor Depende, bueno, depende del tú juez. les no, estás Leo. recomendando que pongan un juez que le Por valga eso, eso. a mí me parece lógico que el gobierno haga esas cosas, pero lo importante es que lo hagas bien, Fox lo hizo mal, y en segundo lugar que no te cachen. Y al peje lo cacharon. Pues sí, pues es lo que sucedió. O a alguien lo cacharon, porque me parece difícil que haya sido aleatorio. Y si fue aleatorio, da exactamente lo mismo. Se debió haber excusado el juez de entrada y decir, yo ahí Sí, está, no claro, le entro. claro. A lo que voy es que si esto puede llevar a de que esté viciado todo el proceso. Y eso sí esa es otra imagen muy poderosa en contra del López Obrador. Saliendo Rosario... Lo mismo lo de Lozoya, de que bueno, no lo agarran. ¿Por qué no lo agarran? Porque es alemán, que si ya está en Rusia, que si Putin no quiere, que si no... A ver, hay una cantidad de historias, francamente no sabes a cuál creer de todas estas. Bueno, en una de esas habría que volver a pensar si existe la capacidad política, cultural, psicológica, de que los mexicanos solitos podamos combatir con eficacia la corrupción en México. Yo siempre he creído que no. Yo creo que no somos capaces. Bueno, por eso Leo, tú sí crees que yo creo que no. O sea, hay que traer gente de Exacto, total, pues yo sí creo. Como la CICIG Como la CICIG, en Guatemala. Exactamente. Sí. Yo sí he creído siempre eso. Y lo creo ahora que estamos viendo esto. A ver, el sospechosismo es mayor que nunca con lo de Rosario, pero no sin fundamento. Pero yo creo que en el caso de Lozoya y de Rosario Robles, yo insisto, es muy importante saber qué pasó con el dinero. Sí. Aquí estuvo el abogado de Lozoya sentado ahí donde tú estás. Y él lo Sí, que Javier, dice, ya no, bajó de no, peso. muy culmilludo, la verdad, Javier Cuello. Bueno, pues, Lo que dijo es pues, que revisen dónde quedó el dinero. A lo mejor el dinero sí salió de Odebrecht, eso sí se sabe, de las cuentas de Odebrecht. Sí llegó, al parecer, a esas cuentas que se dice. Pero ¿y qué pasó después con ese dinero? ¿Quién fue a recogerlo? ¿O sigue ahí? No sé, no sabemos. Igual en el caso de Rosario Robles. El dinero llegó a las empresas fantasmas. Y tú le vas a creer ¿Y después qué a pasó? Gertz cuando te digan no está el dinero en las Islas Vírgenes, o sí está el dinero, o se Por eso, lo llevó pero Nubia, al final del o día, no se lo llevó Nubia. ejercicio indebido. ¿Tú le vas a creer? ¿Se enriqueció Rosario Robles por esto? ¿Le vas a creer al juez? Pues bueno, por lo menos que digan qué Pues pasó tú- con la lana, ¿no? Bueno, pues yo digo que... Ese es mi punto. Bueno, en fin. A ver, Héctor. Mira, llevamos una larga historia Sí. construida de escepticismo, de corrupción, de combate a la corrupción y de falta de credibilidad en el combate a la corrupción. El presidente tiene una visión política de que por su voluntad política, como se barren las escaleras de arriba a abajo, porque él no es corrupto, poco a poco todo el mundo va a dejar de ser corrupto. Yo creo que está completamente equivocado, es una simpleza que me asombra, porque la verdad es que no es así. El Estado es muy grande, las opciones de corrupción son muy grandes, los corruptos son muy listos, hay muchos huecos en la ley y los primeros pasos que ha dado este gobierno de no someter a licitación pública el 75% de sus contratos es una garantía de que va a haber corrupción y que va a haber favoritismo y que va a haber cualquier cantidad de irregularidades. Ahora, ¿cómo combatir la corrupción en México y combatir el escepticismo? Bueno, pues así como nos llevamos mucho tiempo en construir esto, vamos a necesitar mucho tiempo ¿de qué? De procesos institucionales de vigilancia serios del dinero público que se está entregando a distintas instancias. Segundo, de una revisión muy cuidadosa, impecablemente, desde el punto de vista judicial, impecable, de los casos de corrupción que hay. En este momento, este gobierno tiene, si el juicio, si el delito va a ser omisión o ejercicio indebido del servicio público, tiene en la mesa puesta una red como de 80 agentes que podría
va a ser el principio de una gran redada judicial. Si iniciara esa redada con todo rigor, no como empezó la de Rosario Robles, porque esta ya se manchó, digamos, por la salida, sino con todo rigor, el tiempo que se lleve, va sustanciando exactamente qué pasó con cada funcionario, cuáles son sus responsabilidades, y los va castigando exactamente de acuerdo con las penas, aunque no tengan cárcel, Y finalmente acaba aclarando eso que tú pides, que es en dónde quedó el dinero. En un año la credibilidad institucional de este gobierno podría estar instalada de una manera sólida. ¿Y lo contrario, Héctor? Lo contrario es lo mismo de siempre. Exacto. Aquí Claro. no hay corrupción tolerada. Ah, bueno. Pues Nosotros somos distintos. Ah, bueno. No somos iguales. Ah, bueno. Si el presidente no roba, los demás no roban. Ah, bueno. Y el siguiente punto que tendría que haber para reconstituir una credibilidad que efectivamente está baja en esta materia en la gente es agarrar uno de su propio gobierno. Uno de su propio gobierno. Tiene un candidato muy bueno, el que fue su superdelegado en Jalisco. Bueno, o todos coludos, o si todos coludos y todos rabones. Y me quedan 3 minutos. Yo creo que también es inevitable hablar de lo que han dicho mucho Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, que es el tema de las desviaciones hacia las campañas electorales. Porque sí es posible que Lozoya no se haya quedado con el dinero. Es muy posible que Rosario Robles tampoco se haya quedado con el dinero, no sé. O les daban pellizquitos, qué sé yo. Pero digamos, la hipótesis que a mí me suena más convincente de que este dinero terminó para el financiamiento de las campañas Robaban electorales. para la corona. Robaban para la corona. Tú lo pusiste muy bien, por cierto. Bueno, pero me es- gustó mucho eso que decías de Sir Francis Drake. Sir Francis Drake. Exacto, pero es una corona profundamente corrupta, la de acá, bueno, y la de allá. Y la de allá también. Sí, claro que Bueno, lo era, ¿no? Isabel I. Sí, Dios, era no, también. no, Sí. a ver. Bueno, eran unos bucaneros, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Es que no se excluyen. No. Drake robaba para la corona y para él. Y para él, claro. Es decir, sí. las cantidades de dinero de las que estamos hablando no se necesitaban para una campaña política. Pues Es decir, siempre lo he había dicho. un enriquecimiento. El grueso del costo de una campaña son medios, los medios sí. eran gratis. Sí. Ese dinero, ¿no? Te estaban vendiendo pósters a 10,000 pesos. ¿Por qué? ¿Porque valían eso? No, porque se estaba gente usando el proceso electoral para enriquecerse, claro. Entonces no se excluyen. Entonces no hay la menor duda de que se fue en esa dirección y no hay la menor duda que en ese proceso hubo enriquecimiento de personas. Yo no tengo ni idea de quiénes sean. Pero yo sí creo que aquí hay una enorme oportunidad para este gobierno Sí. de hacer las cosas bien. Sí. Jorge hace rato decía, uno puede hacer las cosas malas, mal. O una puede hacer cosas malas, bien. Hay una tercera alternativa, que es hacer cosas buenas, bien. Bien. Yo creo que aquí hay esa oportunidad. Ahora, creo que López Obrador sí reconoce que hay un riesgo político en hacer cosas buenas bien. Y no sé si, dado que quiere hacer un chorro de otras cosas que él piensa que también son buenas, no sé si está dispuesto a poner en riesgo esas otras cosas buenas por meterse en este pleito. Parecería ¿Cuál inicialmente pleito? que no. Porque bien lo dice Jorge en su artículo, buenísimo, por cierto. Pues si han dejado sola a Rosario Robles. bueno, Es que el ¿Con quién pleito, te vas a hacer las pelear? cosas bien no es meter al bote a Rosario Robles, es, como dijo Ah, no, Héctor, claro. ir tras la red, etcétera. Entonces Pero empiezas la a hablar red, de una cantidad la de red gente. está deshecha, esa red. No, pero no está- No, absoluto, no. No. A ver, si Mexicanos contra la corrupción y la impunidad pudo Sí. llegar a todos esos nombres, No, yo- la autoridad puede llegar No, totalmente. hasta el que llevaba el nombre desde el que llevaba el cheque. 100% de acuerdo. No, yo Entonces, cuando decía bueno, que pues está que rota la siga. red, es que no hay un espíritu de cuerpo entre ellos, no se están defendiendo entre ellos, no están bueno, utilizando no, eso sus no. instrumentos No, políticos no lo para van a hacer. protegerse. Leo, esa es la red peñista. Peña no dice Por eso esta es boca mi de Yo estoy punto. hablando de la red de corrupción Ah, que no, abarca bueno, peñistas pero- y no peñistas. pero Quién Peña, sabe, a ver, eso dice, sí, a lo mejor pueden es la llegar misma. Peña que hasta el me último esculque. nombre. Exacto. Yo nada más digo, No, Javier, es que una apuesta, porque ya ves que Leo ya conmigo no quiere, pero a ver tú, Yo no puedo. ¿estarías de acuerdo que si van contra cualquiera de los 3 personajes siguientes, algo tendría que ver todo esto con
los videos de las ligas. O sea, después de Collado, Sí. El Conde de Montecristo. el Conde de Montecristo. Entonces, Collado, Rosario, Ahumada. Bueno, si van sobre Federico Doring o Broso o Diego Fernández de Ceballos, there is something rotten in Denmark. Yo tendría que saber si también van. ¿Lozoya es parte de eso? No, no. No, bueno. Nada. Bueno, pero nada. si además de los que tú dices No, van pero por varios en otros. el caso, sí. No, yo no tengo la menor duda de que dentro de una estrategia de combate a la corrupción No, haya Doring ya no algo tiene de barba, venganza. ¿verdad? Pero No sé. significa que la venganza lo explica todo, esa es otra No sé cosa. ni en dónde Tenía está. barba, Federico. Tenía sí, barba, sí, pero sí. creo que ya no, entonces no la puede poner a remojar, pero Diego sí. ¿Y Salinas? No tiene barba. No, por eso, pero Salinas también supuestamente era parte de ese Pero caso. estamos, pero- a ver, pero espérense. está fuera. Tu argumento es que lo único que hay aquí es No. venganza. Hace rato decías que era desviación de No, atención. no sé, me parece demasiada coincidencia. Lo de los Ahumada, sí. Collado, Rosario y Ahumada en cosa de 2 meses. Sí. Sí me parece una coincidencia, pero no afirmo que sea así. Ya un cuarto, yo creo que ya sería difícil. Tú conoces a Gertz Manero. Muy bien. ¿Tú crees que él se prestaría a hacer eso y solo eso? ¿Pura venganza? Yo no lo conozco, no sé. Pero tu argumento es ese. Depende de qué tanta insistencia por parte del López Obrador. Sí. Ahora, el presidente ha dicho que él no se mete, que él ni le habla, que ni le manda Bueno, pero palolas. ya di un elemento de que eso no es sostenible, que es el tema de la extradición. Sí. Gertz- Ahora, ya soltaron a Gertz Ahumada, no puede pedir la extradición por su cuenta. A fuerza pasa por Debe relación. ser el secretario Ahora- de Relaciones. A fuerza. Ahumada está libre porque el juez argentino dijo esto es un cargo Pero sigue, absurdo, ridículo. pero sigue pendiente la solicitud de detención Bueno, provisional. Insisto, hay una orden de arresto y le dijo a Ahumada de la esposa de Ahumada tirada por el juez Carnal. Entonces sí, Esa es muy, ya empieza esa es a- muy buena. ya empieza No a oler pensé algo en podrido. Esta en- Gursa no pensé. Camina como Así. pato. Exacto. Pero pregúntame, Es- Sicilia, ¿no? camina como carnal, grazna como carnal. la pregunta, lo que pasa con la analogía del pato es que aquí puede ser muchos animales. Puede haber un elemento de venganza. La pregunta es si es solo. Solo. venganza. Ah, no. Exacto. sí, bueno. Tienes razón. No son excluyentes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a dar un giro, vamos a cambiar por completo. ¿Qué está pasando en Argentina? Un caso realmente muy interesante. Regresamos en un momento.